Hola, ¿cómo estamos? Este video tiene como finalidad complementar la clase del profesor César Carballo sobre el derecho de huelga, pero con un énfasis diferente. La clase del profesor Carballo estuvo dedicada de manera muy profunda a explicar la regulación nacional. Nosotros vamos a darle otro eje. Vamos a analizar esa regulación nacional a la luz del convenio internacional número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Un poco de paciencia, porque la clase del profesor César Carballo dura 1 hora y 45. Esta no va a durar tanto, pero sí va a durar por lo menos para que se puedan parar en algún momento, detenerla e irse a tomar un café. Bienvenidos a esta clase. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Primero vamos a tratar de ubicar los conflictos jurídicos dentro de una categoría un poco más grande, que son los conflictos sociales. Los conflictos jurídicos son una especie de los conflictos sociales. Y acá la centralidad es ver el conflicto como algo normal, no como una patología, que creo que esto es vital para entender la importancia del derecho de huelga. 2, vamos a identificar la diferencia entre un conflicto individual del trabajo y un conflicto colectivo. 3, vamos a analizar la huelga como expresión de autotutela. Y por último, vamos a describir la regulación legal que ya hizo el profesor César Carballo a la luz del convenio 87. En particular, vamos a comparar la incompatibilidad de diversas normas penales. El profesor Carballo le cita algunas, cita la ley de precios justos, con el ejercicio del derecho de huelga. Después vamos a ver cómo se pueden solucionar esas posibles incompatibilidades. Y por último vamos a dedicar algunos momentos a lo que ocurrió en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2023, la cual tuvo como uno de los puntos álgidos y de controversia entre empleadores y trabajadores el tema del derecho a huelga. Si el derecho de huelga está incorporado, como lo han sostenido de manera pacífica los órganos de control en aplicación de las normas internacionales de la OIT, o no está contemplado en ese convenio, porque si ustedes revisan el convenio 87, por ningún lado aparece la palabra huelga, ni derecho de huelga. Ha sido la interpretación pacífica de los órganos de control. Y finalmente, esa controversia tuvo una forma de canalizarse, una consulta ante la Corte Internacional de Justicia, que va a determinar si efectivamente el derecho de huelga está contemplado o no en el convenio 87. Lo primero que vamos a conversar es qué es un conflicto de intereses, a qué se refiere cuando hablamos de un conflicto de intereses. La primera idea que se nos debe venir a la cabeza es que conflicto refiere a antagonismo, a un antagonismo ya sea entre un grupo de personas, un grupo de individuos o un grupo entre dos personas individuales o grupos. También puede ser una persona individual y un grupo. Pero lo más importante es que es una contradicción, un antagonismo entre individuos o grupos que ocurren en una sociedad, en cualquier sociedad. La segunda cosa es que esas diferencias expresan intereses diversos, intereses diferentes, ya sea dos personas que tienen un conflicto individual de cualquier tipo por el costo de un alquiler de arrendamiento, cuánto le va a cobrar una a la otra por alquilarle un apartamento, o un conflicto colectivo de un grupo con otro grupo. Y esas diferencias individuales o colectivas ocurren en cualquier ámbito de la vida social. Es normal que las personas tengan conflictos. Los conflictos no expresan patología, expresan lo contrario, expresan una sociedad viva, una sociedad en movimiento, una sociedad en transformación. ¿Y qué hay que hacer con los conflictos? ¿Hacerlos desaparecer? No, hay que buscar mecanismos de canalizarlo, institucionalizar
transformar el conflicto. ¿Y qué son los conflictos jurídicos? Ya lo decíamos en la lámina anterior, una especie de conflictos sociales. Hay una relación de género a especie. Y estas controversias refieren a un tipo en particular de asuntos sociales. Refieren a los derechos y obligaciones que establece un determinado orden jurídico. Y son de dos tipos. Pueden ser individuales, por ejemplo, entre un trabajador y su empleador, por el caso de un despido del trabajador, o colectivo, cuando el sindicato o un grupo de trabajadores en una empresa reclama o presenta una queja ante su empleador por el despido de un dirigente sindical o por el mismo despido de esos trabajadores. Y todo conflicto, ya sea colectivo, puede tener una parte individual. Por ejemplo, el despido de un dirigente sindical lo afecta a él individualmente, pero al despedirse al dirigente sindical se está afectando la libertad sindical. Hay una acción del sindicato por violación de la libertad sindical y el derecho de todos los trabajadores, porque el dirigente sindical representa a todos los trabajadores, y hay una acción individual del trabajador despedido. ¿Y qué es lo importante de tener claro en esta noción de conflicto? Primero, que hay una tensión, ya sea como decía el profesor Carballo, manifiesta o latente, entre un conjunto de trabajadores y un conjunto de empleadores. Alfonso Guzmán señala que la nota diferencial no es el carácter colectivo del sujeto, no es el hecho que el conflicto lo inicie o el titular del derecho a efectuar el conflicto sea la organización sindical, sino que ese conflicto refiere a un interés que afecta a toda una colectividad. Puede ser un despido de un trabajador por adherirse al sindicato. Puede ser una situación de acoso a un trabajador por participar en actividades sindicales. Normalmente la doctrina diferencia entre dos tipos de conflictos jurídicos del trabajo, lo que se denominan conflictos de derechos, que versan sobre la interpretación y aplicación de alguna norma jurídica, y los conflictos de intereses, que tienden a crear nuevas normas contractuales o a modificar el cumplimiento de la existencia. Y para Alfonso Guzmán, expresiones del conflicto económico de intereses es la huelga y lo que él denomina, y lo que se denomina, un término en inglés, lockout, que es el cierre empresarial. ¿Qué significa esto? La huelga es el término que se utiliza para cuando los trabajadores paralizan sus actividades para exigirle al patrono la toma de ciertas medidas en relación a sus condiciones de trabajo. Y el lockout o cierre patronal es lo mismo, pero desde la perspectiva del empleador. Es que cuando el empleador, por decirlo coloquialmente, baja la Santa María para lograr que los trabajadores acepten ciertas condiciones de trabajo. Entonces tenemos conflictos jurídicos que versan sobre la interpretación o aplicación de una norma jurídica preexistente y lo que se denominan conflictos de interés o económico, que su finalidad es crear nuevas normas o lograr la modificación o cumplimiento de las ya existentes. Una noción fundamental que también toca el profesor César Carballo en su presentación, que explica las potestades que tiene una organización sindical para autorregularse y para crear normas que impliquen establecer un plan de acción, un plan de actividades y dentro de ellas los criterios y los requisitos para declarar una huelga, es la noción de autotutela sindical. ¿Qué significa la noción de autotutela sindical? En primer lugar, vamos a utilizar, ustedes lo tienen en
en el campus virtual en la biblioteca el texto del profesor Oscar Hermida, que dice que es la acción de los propios trabajadores con la finalidad de buscar una protección de sus intereses y derechos, ya sea para garantizar que se cumpla un derecho establecido o para mejorar el nivel de protección. Esa autotutela, que es una expresión de la libertad sindical, significa que esa capacidad de autorregularse la vamos a ver en la decisión que hace la organización sindical, en qué momento, cuándo va a ir a una huelga, cómo va a definir los servicios mínimos, cómo va a concertar, y lo vimos en la clase del profesor César Carballo, cómo va a concertar con su empleador la cantidad de personal necesario para mantener los servicios mínimos y cuáles son los mecanismos que ella va a utilizar para efectuar los reclamos y qué tipo de protestas, piquetes de huelga. El profesor Carballo le hablaba irse con una franela, pancarta, cuáles son los mecanismos lícitos de protesta durante el ejercicio del derecho de huelga. Un tema importantísimo es qué tipo de huelga se puede efectuar una organización sindical. El profesor Carballo hizo mucho énfasis en los supuestos de las huelgas en la regulación nacional. Y yo me voy a hacer otro tipo de pregunta. Por ejemplo, ¿se puede hacer una huelga por el incumplimiento de una norma jurídica? ¿Se puede hacer una huelga por una política pública? En la legislación nacional pareciera que no. Pero a la luz del convenio 87, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han sido clarísimos en aceptar la posibilidad de huelgas generales y de huelgas contra políticas económicas. ¿Qué nos dice el convenio 87? ¿Qué nos dice el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos? Nos dicen que las reivindicaciones que se defienden con una huelga pueden sintetizarse en tres categorías. Las de naturaleza laboral, que buscan garantizar o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Las de naturaleza sindical, que persiguen garantizar y desarrollar los derechos de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes. Y las de la naturaleza política. El comité y la comisión de expertos han dicho que las huelgas no deberían limitarse a los conflictos netamente laborales, que si los finalizar hasta que un conflicto que puede terminar a través de la celebración de un convenio colectivo, que es la única regulación que permite la legislación. Todo, la legislación nacional está en torno, como bien lo decía el profesor César Carballo, a limitar el derecho a huelga y así concluirlo a la relación laboral. En cambio, los órganos de control plantean la posibilidad de que hayan huelgas generales por políticas públicas o por el incumplimiento de normas jurídicas. Una definición amplia de huelga la tenemos en el manual sobre huelga, que está en el campus virtual, que está en la biblioteca virtual del profesor Oscar Hermida, que nos dice que la huelga es la acción de los propios trabajadores, cualquier tipo de acción, no la define, cualquier tipo de actividad destinada ¿a qué? A obtener una protección de los derechos e intereses de esos trabajadores, a garantizar el cumplimiento de algunas normas jurídicas vigentes o para mejorar los niveles de protección. Y él insiste que es un instrumento de la libertad sindical. Eso es claro cuando uno analiza el convenio 87, que establece en su artículo 3 el derecho de toda organización sindical de tener un plan de actividad, un plan de acción, y con base a esa norma, los órganos de control han dicho que el plan de acción contempla el derecho de huelga. Nuevamente, volvemos al tema de qué huelga está permitida por el ordenamiento jurídico nacional y qué huelga están permitidas por el ordenamiento jurídico internacional y por los órganos de control. ¿Qué ha dicho el Comité de Libertad Sindical?
En cuanto a la huelga general, al examinar un caso, el comité consideró que es legítima y corresponde a la esfera de la actividad normal de las organizaciones sindicales una huelga general de 24 horas, reivindicando el aumento de los salarios mínimos, el respeto a los convenios colectivos y el cambio de la política económica. También consideró, amparadas por el convenio 87 y una huelga legal, una huelga general convocada para protestar por el asesinato de dirigentes sindicales. Por lo tanto, las huelgas generales en defensa de intereses colectivos están plenamente protegidas por el convenio 87, a diferencia de lo que ocurre con la legislación nacional. Esta parte la voy a pasar rápidamente porque en la clase del profesor César Carballo, él expuso con bastante profundidad la regulación de la huelga en la legislación nacional, en el decreto ley. La primera cosa que debe quedar clara es que toda la regulación tiene como finalidad limitar el ejercicio de derecho de huelga y hay una alta intervención del Estado en el tema. Lo primero es que hay huelgas solo por el incumplimiento del convenio colectivo, dentro de la negociación colectiva, que eso está en el 476. En la función pública solo se puede declarar una huelga siempre y cuando sea compatible con la naturaleza de los servicios, en el artículo 6. Es imprescindible la presentación de un pliego y lo más importante, y lo subrayamos en negrilla, la admisión del pliego. Si no se admite el pliego, no se empiezan a contar las famosas 120 horas. Hay una presencia obligatoria de la Procuraduría General o la estatal o la sindicatura municipal en caso de servicio público o de organismos dependientes del Estado. La comisión paritaria prevista en los convenios colectivos tiene que aplicarse antes de iniciar el proceso de huelga. Se considera que es imprescindible aplicar la mediación en caso que existan esas comisiones paritarias previstas en los convenios colectivos. Hay una prohibición de efectuar nuevos planteamientos. Presentado el pliego queda cerrado. Es obligatorio el nombramiento de una junta de conciliación. Siempre está la espada de Damocles del arbitraje obligatorio. Hay lapsos para instalar y decidir en caso de arbitraje obligatorio y el laudo arbitral es inapelable con excepción de una solicitud de nulidad. Entonces, como ustedes pueden ver, eso ya cuando tengamos que estudiar la huelga, vemos todos los requisitos, pero a la luz de esta idea del convenio 87 que, como lo habíamos visto antes, pone mucho énfasis en la autotutela de los trabajadores. ¿Qué ha dicho el Comité de Libertad Sindical sobre la obligación de someter todos los conflictos colectivos a la conciliación? El comité dice que no es contrario al convenio que existan procedimientos de conciliación y de arbitraje voluntarios. Y dos, que estos procedimientos deben tener una finalidad: facilitar la negociación, por lo tanto debería ser muy sencillo, no ocasionar retraso en la posibilidad de que los trabajadores ejerzan la huelga y hacer que ayuden al proceso de negociación y que no lo entraven. ¿Qué tenemos? Primero, siempre y cuando sean voluntarios. Y dos, con la finalidad de facilitar el proceso de negociación. De igual manera, el Comité de Libertad Sindical ha sido muy claro y cauto en torno a la posibilidad del arbitraje obligatorio. El comité ha dicho que el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo y una huelga solo es aceptable cuando lo hayan pedido las dos partes, o sea, trabajadores y empleadores, o en el caso de huelgas en la función pública respecto a un tipo de funcionario, los que ejercen funciones de autoridad o en caso de servicios esenciales en sentido estricto, es decir, esos servicios cuya interrupción puede poner en peligro la vida y seguridad de las personas o de una parte importante de la población. Entonces,
El Comité de Libertad Sindical ve con suspicacia la posibilidad del arbitraje obligatorio y lo permite solo cuando ambas partes lo solicitan. Y en el caso de huelgas en la función pública realizadas por funcionarios, por servidores públicos que estén ejerciendo funciones de autoridad o en el otro caso servicios esenciales. La definición legal de huelga la encontramos en el artículo 486 que nos dice que la huelga es la suspensión colectiva de labores por los trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo, que se va a permitir la presencia colectiva de los trabajadores en las inmediaciones del lugar del trabajo una vez declarada la huelga y en servicios públicos, el derecho a huelga solo podrá realizarse cuando su paralización no cause perjuicio irreparable a la población o a las instituciones. ¿Qué significa esto? No hay una definición, no hay parámetros de qué puede ser un perjuicio irreparable. Y en caso de servicios esenciales, la lista que establece el propio reglamento sobre servicios esenciales es muy larga. Hay una serie de servicios que no pueden ser paralizados. No hay límites por tamaño de la entidad de trabajo. Cualquier entidad de trabajo puede efectuar una huelga bajo estos parámetros. En cambio, la definición del reglamento que sigue vigente es mucho más amplia porque dice suspensión colectiva o cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento del trabajo. El ejemplo típico son las huelgas morrocoy. ¿Qué significa una huelga morrocoy? Bueno, que te pones más lento para efectuar el trabajo. Y como la definición del reglamento es más amplia y ese reglamento sigue vigente, consideramos que es aplicable la visión del reglamento para una definición amplia de huelga, más amplia de huelga que la que hay en el decreto ley. ¿Cuáles son los requisitos para que una huelga sea considerada legal? Lo primero, que no estaba en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, el funcionario del trabajo, el inspector, debe admitir el pliego, no basta presentarlo. En la regulación anterior solo empezaban a correr las 120 horas desde el momento de presentación. Ahora debe ser admitido. 2. Hay que fijar los servicios mínimos esenciales. Ahí hay una discusión que lo fija. En caso de controversia, lo fija el ministro. Es decir, si no están de acuerdo cuáles van a ser los servicios mínimos esenciales, lo fija el ministro. Pero en caso de, si no hay controversia, pueden ser fijados de común acuerdo por las partes. También hay, en el caso de servicios públicos, no los servicios mínimos de las empresas, por ejemplo, ¿qué es un servicio mínimo en una empresa? Mantener algunos aparatos de la empresa, por ejemplo, algunas máquinas de la empresa encendidas. Por eso necesita un personal para verificar. En cambio, ¿cuáles son los servicios públicos esenciales? Esos son fijados por el ministro en el artículo 504, numeral 4. 2. ¿Cuál es otro requisito? Que hayan transcurrido 120 horas desde la admisión del pliego. Una vieja discusión es que ¿qué sindicato podía declarar una huelga? Normalmente en la anterior legislación solo podían declarar la huelga el sindicato que tuviera la mayoría de los trabajadores afiliados. Se decía que el sindicato, la federación, tiene que tener la mayoría de los trabajadores. En cambio, ahora hay una obligación de negociar el contrato colectivo, inclusive con el sindicato minoritario, si es el único sindicato que existe en esa empresa. Por lo cual, si ese sindicato minoritario es el único que existe y hay una obligación del empleado de negociar con él, obviamente ese sindicato puede ejercer el derecho de huelga. 2. ¿Cuál es el otro tema? La amplitud de los servicios públicos esenciales. Si ustedes ven la norma del reglamento, la vamos a pasar rápido porque esa también se la pasó el profesor César Carballo. Tenemos salud, sanidad,
agua potable, recolección y defensa civil, aduanas, y la lista sigue. Administración de justicia, transporte público, control de tráfico aéreo, seguridad social, comunicaciones, servicios de informativo de radio y televisión. O sea, la lista es grande. Yo subrayé educación y sí la puse en negrilla porque hay una diferencia con lo que opina el Comité de Libertad Sindical. Como pueden observar, el Comité de Libertad Sindical considera que la definición de servicios esenciales debe hacerse en el sentido estricto, o sea, lo más acotado posible del término, y por lo tanto no se puede excluir del derecho a huelga, por ejemplo, al sector educación, a los servicios de correo, al transporte en general, a la radio y televisión. Todos esos supuestos que en la regulación nacional del reglamento son considerados servicios públicos esenciales. Frente a la OIT no serían servicios públicos esenciales. Bueno, a modo de síntesis, ¿cuáles son las principales restricciones al derecho de huelga? Primero, la amplitud de los servicios públicos esenciales establecidos en el reglamento. La lista es grandísima. Dos, las potestades del inspector del trabajo. Ahora admite el pliego. Tres, una discusión si los servicios mínimos en cada empresa los fija el ministerio o lo pueden hacer las partes de común acuerdo. En caso de controversia, el gobierno, el ministerio, asume la fijación de los servicios mínimos. Hay una serie de leyes que también inciden en el ejercicio de huelga. Y por último, siempre está la espada de Damocles del arbitraje obligatorio. En la legislación interna hay una serie de disposiciones que criminalizan el derecho constitucional a la protesta. En esta parte de este video vamos a analizar cómo esas normas penales afectan el ejercicio al derecho de huelga. ¿Cuáles son las legislaciones que favorecen la penalización de la protesta y por ende también de el ejercicio del derecho de huelga? Lo primero son las potestades presidenciales contempladas en el actual texto constitucional. En segundo lugar, el Código Penal de 2005, que conserva viejas normas que penalizan el derecho a huelga. El Código Orgánico Procesal Penal del 2012. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Procesal Penal del 2012 disminuyó fuertemente el carácter garantista de ese código. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley de Precios Justos y, por último, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Todas estas normas tienen disposiciones que hacen difícil el ejercicio del derecho de huelga y penalizan. Ya el profesor César Carballo les habló de la Ley de Precios Justos. ¿Por qué consideramos peligrosa esa amplia delegación legislativa a favor del presidente de la República? En la Constitución del 61, la delegación legislativa a favor del presidente de la República estaba limitada a dos tipos de medidas, a las medidas económicas y financieras. En cambio, ahora la autorización es general. El presidente de la República, por ley habilitante, puede dictar todo tipo de decretos leyes, y lo ha hecho. Y ha dictado decretos como medidas privativas de libertad, decretos leyes de carácter penal. Y en caso de conflicto entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República, la Constitución prevé la posibilidad de que el presidente decrete la disolución de la Asamblea Nacional. Quiero recalcar porque esto me parece también antidemocrático. El presidente de la República refleja una sola opción de poder. Se votó por una opción de poder. En cambio, la Asamblea Nacional refleja diversas, es mucho más plural, refleja más
la diversidad de una sociedad. Y si hay un conflicto entre esos dos poderes, la Constitución privilegia el poder del Ejecutivo Nacional. La reforma del 2005 impuso mayores penas a lo que se considera ofensa a altas autoridades y se mantienen una serie de delitos tradicionales, entre ellos el delito contra la libertad de trabajo, que está en el artículo 192. Dice que todo el que valiéndose de violencia ocasione o haga que continúe una cesación o una suspensión del trabajo con el objeto de imponer a los obreros, patronos y empresarios alguna disminución o aumento de salario, también convenios diferentes a los pactados, será castigado con arresto. También está el delito de acabillamiento, cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos. Cada uno de ellos será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de 2 a 5 años. Tanto esos delitos pueden ser utilizados, sobre todo el de la libertad de trabajo, que es un viejo delito que viene de la legislación del siglo XIX, cuando la huelga era un delito y no un derecho, está en contradicción con el ejercicio del derecho de huelga. El Código Orgánico Procesal Penal ha sufrido varias modificaciones. La última, si mal no recuerdo, es del 2021. En todas esas modificaciones se ha ido disminuyendo fuertemente el carácter garantista de ese código, que desarrollaba la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de toda persona de ser juzgada en libertad. Entonces, todo eso ha ido disminuyendo. Al disminuir el garantismo y al penalizar actividades que son típicamente ejercicios, ya sea del derecho a la protesta o del derecho a huelga, se está restringiendo la posibilidad de ejercer tanto el derecho a la protesta como el derecho a la huelga en el país. Este artículo de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación sí ya ha sido aplicado, se le aplicó a el dirigente sindical Rubén González en el primer intento de meterlo preso por haber efectuado una huelga en la empresa que él trabajaba y de la cual era el secretario general del sindicato de la empresa, Ferrominera. ¿Por qué? Porque dice que cualquiera que organice, sostenga o instiga a la realización de actividades en lo que se denominan zonas de seguridad o que estén destinadas a perturbar y afectar la organización y el funcionamiento de instalaciones militares, servicios públicos, industriales o de las empresas básicas o de la vida económica y social del país, será penado con penas de prisión de 5 a 10 años. Es decir, cualquier huelga afecta la vida económica del país. Entonces, este artículo permite penalizar el ejercicio al derecho de huelga y si fue aplicado a un dirigente sindical de la empresa ferrominera. Y finalmente, dada el nivel de protesta, el tribunal terminó decretando la libertad y cerró el proceso, pero la fiscalía estaba aduciendo este artículo para castigar el ejercicio de derecho a huelga. El profesor César Carballo le hizo referencia a esta ley. Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución, comercialización de bienes y servicios, así como la prestación de servicios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 10 a 12 años. Hemos hablado muy poco del locao o del cierre patronal. ¿Cómo es la regulación del cierre patronal en Venezuela? En la Ley del Trabajo de 1936 estaba contemplado y en 1990 desaparece la regulación del cierre patronal, entonces la doctrina discutía si estaba amparado la posibilidad
por el ordenamiento jurídico de carácter nacional de la huelga patronal. Nunca ha habido duda que está parada por el convenio 87 de la OIT, pero se discutía si podían haber huelgas de patronos amparadas por el orden jurídico de carácter nacional. Es una discusión un poco teórica, porque yo no tengo recuerdo de huelgas patronales en el país. Y en el actual decreto ley hay un artículo, el 149, que regula lo que ellos denominan el cierre ilegal o fraudulento de una entidad de trabajo o una acción de paro patronal. Son dos cosas, por un lado un cierre ilegal, fraudulento, o una acción de paro patronal. Si el patrón se niega a cumplir la providencia administrativa que le ordena el reinicio de actividades, la, la empresa puede ser ocupada por los trabajadores, podrá ser ocupada por los trabajadores y se puede ordenar el reinicio de actividades. Entonces ahí siempre ha quedado la duda si se refiere a un cierre ilegal y fraudulento, no hay duda, pero si el paro patronal se hace cumpliendo el requisito de introducir un pliego conflictivo, se convierte en un conflicto amparado por el ordenamiento y no se le aplica esa disposición, o en el país no es posible que hayan huelgas patronales. Entonces las huelgas patronales sin regulación están amparada por el convenio 87, por decirlo de alguna manera. Bueno, para completar las dos clases, para compatibilizar la clase del profesor César Carballo con esta clase, creo que es importante que la reflexión que ustedes realicen al ver los dos videos vaya por estas líneas. Primero, hay una concepción de autotutela, la autotutela sindical, que hay que tenerla clara, y cuáles son los efectos de esa concepción para una regulación del derecho a huelga. La autotutela sindical, acuérdense, es la capacidad de la organización sindical de proponer reglamentos y normas para regular su actividad. La autotutela está contemplada en el convenio 87 de la OIT. Y en nuestro caso, la regulación restrictiva del ejercicio del derecho a huelga comienza en esa vieja discusión en la doctrina entre la diferencia entre conflictos jurídicos, por los cuales no se podría ir a ver a huelga, y conflictos de intereses que sí permitirían el ejercicio del derecho a huelga. En la actualidad, uno de los elementos claves que muestra la dificultad para ejercer el derecho de huelga es que el inspector del trabajo tiene la potestad de admitir el pliego de petición. Y adivinen, si ustedes van al Ministerio del Trabajo, hace más de 15 o 20 años que no se admite un pliego de peticiones. Antes uno, en el trabajo que mío con el profesor Hernández, ustedes pueden ver un cuadro sobre las huelgas legales que había en el país y lo que se denominaba paro introspectivo. Ese cuadro ya no se puede construir porque en el país hace más de 15 años no hay huelgas legales. Y por otro lado tenemos la admisión del pliego. El ministerio no admite pliegos conflictivos de hace mucho tiempo. Y por otro lado está que hay la posibilidad que los servicios públicos esenciales sean fijados unilateralmente por el Estado. La lista de servicios públicos esenciales del reglamento es contraria a la lista que ha efectuado el Comité de Libertad Sindical y los órganos de control. Ustedes comparan las dos listas, la del Ministerio de la Ley es grandísima y los órganos de control han dicho que tiene que ser en sentido estricto del término. Además, tenemos una serie de leyes que penalizan la paralización de la producción. Varias de ellas las vimos de manera muy sucinta, pero están trabajadas con mucho más profundidad en el trabajo sobre la huelga que está en la biblioteca virtual. Y por último, la gran duda,
que es una duda teórica, porque yo no recuerdo ninguna huelga patronal. ¿Es posible un cierre patronal? Yo creo que sí, porque está parado por el Convenio Internacional 87. Bueno, con esto finalizamos el tema de la huelga y también finalizamos todo el material de derecho colectivo del trabajo.